pese al otoño, Gabriela, y quería empezar preguntándote un poco cómo evaluaste el escenario de estas últimas semanas y días, fallo de la Corte de por medio, guerra con Rodríguez Larreta, situación pandémica. ¿Cómo lo estás evaluando? Yo creo que aunque nos pese reconocerlo porque nos parece tan afuera de lo que le está pasando a la sociedad y tan delirante, digamos, lo que nos está pasando es que está empezando la carrera electoral, digamos, ¿no? Básicamente. Entonces, la diferencia entre cómo se están manejando el gobierno de la ciudad y la oposición con respecto a esta etapa, la segunda ola de la pandemia, que es más dura y más difícil, y lo sabíamos porque fue aquí todo el mundo, que la primera es que están pensando en su carrera electoral y están pensando en las elecciones dentro de 3 meses y se están matando entre ellos. Entonces tienen que ver si la más dura va a ser Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo soy, donde hago política yo, digamos. Rodríguez Larreta no puede ser moderado porque si Patricia Bullrich se le lleva los votos de la ultraderecha. Entonces, en esa disputa están en una carrera en la cual miramos atónitos que tengo que decir todos, digamos, ¿no? Porque también nos pasa a nosotros en el Congreso, diputadas, diputados, senadores del oficialismo, que decimos, a ver, cálmense, siéntense, hay 2 millones de temas que tratar, en los que seguramente además estamos de acuerdo, ¿no? Hay una cantidad de leyes que ya tienen media sanción, o ya tienen despacho, lo que fuera, que podríamos tratarlas, y están, sobre todo los jefes, ¿no? Porque vos cuando hablás después con las colegas, los colegas, todos queremos en un punto sentarnos a sesionar y aprobar leyes, digamos, pero los jefes están en una carrera loca de ver si, quedo que de tal manera o de tal otra. Lo que uno a veces cuesta, y a mí me cuesta también, siendo parte de la política, es entender que hay muchas veces que la política se lleva por la política y porque están cerrando, vos no sabés qué está pasando y lo que pasa es que están cerrando listas en las elecciones de Jujuy o Salta, ¿entendés? Entonces, ahora, parece notable que siempre en medio de estas, siempre, por lo menos en los últimos tiempos, en medio de estas peleas, a quien recurren es al Poder Judicial, ¿no? Como si fuera el aliado que te va a definir una elección. ¿Puede ser? Es que es el aliado que te va a definir una elección, porque yo creo que cuando hablan de la grieta y qué sé yo, no es un invento, la grieta no es macrismo, kirchnerismo, la grieta no es peronismo, antiperonismo, la grieta es mucho más profunda y es mucho más ontológica, si querés, que es cuál es el proyecto de país, y si van a gobernar las mayorías y van a gobernar de acuerdo a lo que las mayorías quieran o no, o el modelo de país es el viejo modelo agroexportador donde algunos hacen muchas riquezas, acá y en el mundo, pues llamarlo agroexportador, capitalismo financiero, llamarlo, es el grupo de millonarios que cada vez quieren ser más millonarios, los dueños de Pfizer, que en el medio de la pandemia quieren ser cada vez más ricos, digamos, y no quieren negociar la patente de Pfizer. Bueno, ese modelo se construyó con un contrapoder para que nunca gobiernen las mayorías, que es el Poder Judicial, y así está pensada la democracia, así está pensada la República desde el 1776 en adelante, que es tener 2 poderes que los votan, pero tenés uno que no vota a nadie, que es el que te va a garantizar que no se puede ir contra el poder. Gabriela, mientras te escucho, pensaba que hace un instante Irina hizo un informe, tuvimos la palabra de Raúl Zaffaroni, y la pregunta era ¿a qué y para quién juega la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial? Y vos lo estás diciendo de este modo, ¿no? Yo creo que la Corte Suprema siempre históricamente, anoche vimos con Les Hijes la película esta del juicio de Chicago, después de la manifestación 7 de Chicago, y bueno, se ve que para quién juega el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial históricamente está para defender a los blancos, los ricos, los que conservan el poder, las corporaciones, está pensado así. Yo creo que el problema es un problema de la democracia, de cómo está pensada la democracia, que está pensada para sostener el status quo de hace un siglo atrás. Entonces, la verdad es que tenemos un poder que cuando vos lo decís, suena tan ilógico que termine tomando las definiciones sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el país, 3 personas a las que nadie votó, que no rinden cuentas de sus actos, que no pueden ser echados ni removidos, ¿entendés? Y esas 3 personas son las que terminan en definitiva decidiendo si tus leyes valen la pena, si lo que hizo el Poder Ejecutivo vale la pena. ¿Para qué votamos? ¿Para qué votamos legisladores, diputados, diputadas, presidentes, si después el que va a terminar definiendo qué se puede hacer o qué no se puede hacer es la Corte? Ahí hay un problema profundo. Cuando hablamos de la reforma judicial, estamos hablando de un problema profundo, que si van a gobernar lo que decida la mayoría o si va a gobernar el poder que concentrado, digamos, ya sea del capital financiero, de los ojeros, de los medios, o ponerle el nombre que quieras, en el momento histórico que quieras y en el país que quieras, digamos, ¿no? O de los blancos, o sea, pero de la supremacía blanca. Pero digo, es eso lo que estamos discutiendo, ¿no? Bueno, Irina es experta en el tema, con lo cual
no tengo que abundar demasiado. Sí, igual me sigue quedando la pregunta siempre flotando, es que ¿tanto poder tienen para trabar una reforma judicial? Porque la reforma no se ha logrado hasta el momento. Digo, es uno de los grandes temas de agenda del Congreso que no... Y la declararon inconstitucional, o sea, la logramos una vez. Claro. O sea, una vez logramos los votos y la Corte Suprema no la dejó ir adelante. Ese es el meollo que Zaffaroni lo habla mucho y tiene razón. Cuando vos le diste a la Corte el control de constitucionalidad de las leyes, le diste el poder de que gobierne por encima del Parlamento y del Poder Ejecutivo. Porque cualquier reforma que quieras hacer sobre la Corte o sobre la justicia, van a ser los jueces y la Corte los que te van a decir que no se puede, digamos. El tiempo que llevamos discutiendo si pagan o no pagan ganancia, el tiempo que llevamos discutiendo si se los puede remover o no, de cuál manera. Digo, te hablan del nepotismo en la política, y además ha pasado una cosa, que yo en la última edición del jefe, hicieron una reedición del jefe ahora, porque va a salir una serie sobre el jefe y todo, en la que hay una parte nueva al final, en la cual trato de hablar de esto, porque también las periodistas tenemos una responsabilidad, yo creo, en este tema, que es que hacemos de la lucha contra la corrupción en la política, ¿no? Parte de nuestra mirada periodística. Digo, en los 90 nosotros, la corrupción era los millones que se llevaba Ibrahim al-Ibrahim, si se había hecho más rico o no, si tenía Graciela Fernández Mejide, le pagaba el sueldo a su tenista en la Secretaría de Deportes, digo, ¿no? De cualquier tipo color, lo que está mal es eso, que cuando vos ves los números en el Estado, la verdad es que el menemismo pasó, hizo una reforma del Estado como no la había hecho nadie desde la dictadura militar, nos dejó patas para arriba, y los ministros de Economía hoy siguen opinando, y ninguno fue preso, y ninguno fue investigado, y se reciclaron en los gobiernos siguientes, y los que estuvieron en el Poder Judicial siguen siendo los mismos. Entonces, el periodismo carga contra la política y contra las decisiones de la política, y le pone una lupa a la política y a las decisiones en la política, y mira para el costado, muchas veces, obviamente no todo, cuando estamos hablando de lo que sucede en el poder real y en la economía y en la justicia. Bien, Gabriela. Dice que ahí tenemos un problema. Sí, señor. Con Irina vamos a tomar coraje para inaugurar con vos lo que creemos va a cambiar para siempre la historia del periodismo. No sabemos para qué lado, si para bien o para mal, y la idea es que vos tenés que, con tu sagacidad periodística y tu olfato por entender las cosas, adivinar de quién estamos hablando cuando tocamos esta canción con la letra cambiada. ¿Vamos, Irina? Es una pregunta cantada, Gabriela. A ver, por ese balbucear. No. Ya empezamos mal, para que nos ordenamos, ¿eh? A ver, vamos de nuevo. Por ese balbucear que tiene tu hablar, yo puedo presentir que tú debes mentir. ¿Qué tal? Por ese balbucear que tiene tu hablar, yo puedo presentir que tú debes mentir. ¿De quién estamos hablando? Supongo que estamos hablando de Mauricio Macri, porque es el que más balbucea de la política, aunque no digamos que no es el único, digamos. ¡Bravo! ¡Adivinó! ¡Bravo! ¡Adivinó la entrevistada! ¡Adivinó! Nosotros pifiemos con el primer acorde, pero bueno. Son cosas que los nervios del debut. Igual te quiero decir que a veces miente y a veces como repite los discursos y las cosas que le escriben, ¿no? Como el otro día cuando estuvo ahí en la Conferencia de las Américas, que es una cosa increíble, ¿no? Escucharlo hablar de la democracia y la república, a él, con Duque, con Almagro, ¿no? Digamos, o sea, es el gran trío de desestabilizadores de las democracias en América Latina, que se juntan y se sacan la foto para hablar de la república. Es muy complejo el tema de la conversación colectiva, ¿no? Digo, yo ya no quiero hablar solamente ya de los medios, ¿no? Es el tema de esa nube de conversaciones que hay en este momento en el mundo, donde se dice una cosa y en realidad se está hablando de otra. Igual, yo te voy a decir una cosa, además de ser del otoño, soy una optimista y redenta, y creo que estamos en un momento de transición muy importante, muy importante. O sea, cuando el otro día una funcionaria me decía, ojalá alguien esté pensando en el día después, ¿no? Porque hay como una locura de atajar lo que está pasando todos los días y los tornados. Y, a ver, estamos en una... Digo, yo espero que cuando termine todo esto, antes de meternos en una campaña electoral, nos tomemos un día para hacer un duelo colectivo, un funeral de Estado o como sea, para llorar la cantidad de muertas, de tristeza, de melancolía que hemos acumulado durante este año, porque la verdad es que no podemos pasar como si nada hubiera sucedido, ¿no? Pero digo, en el medio de todo eso, después va a seguir la vida, y va a seguir el país, y va a seguir la política,
y no hay nadie pensando en ese después, porque la verdad es que es tan brutal lo que está sucediendo en este momento a nivel mundial. Hoy leía que se termina el estado de alarma en España, ¿no? Después de 1 año y medio. Y están todos como, viste, si abrieran la puerta de la casa. En realidad no es que no habían salido, no habían estado haciendo cosas durante este tiempo, pero 1 año y medio con estado de alarma, digamos, ¿no? Es muy fuerte lo que le pasó al mundo este año. Y a Macri en ese cuadro de situación, ¿dónde y cómo lo ves? Yo siempre sostuve, y así empieza Big Macri, el último libro sobre Macri, y lo sostuve cuando el tipo no se va a ir de la política y no se va a ir tan sencillo, y está convencido además que él tiene razón y que el problema somos nosotros, y que el problema es el resto de la política también, incluso de su propio espacio, digamos. Él cree que es un incomprendido dentro del PRO, la única que le da la razón, los únicos que le dan la razón en todo y le hacen creer que efectivamente tiene razón en todo son Lombardi y Patricia Bullrich. Después él cree que nadie sabe efectivamente lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y lo genial que él es. Él es un personaje con un nivel de narcisismo y de egocentrismo muy psiquiátrico, digamos. Pero ¿le importa la política o le importa otra cosa? Le importa ganar siempre. Lo que sea. Lo que sea. A él le importa ganar, le importa tener razón y le importa hacer... A ver, es un tipo que dejó morir a su padre y que le sacó la herencia en las empresas, en vida, a su padre, que estafó a su hermano, que puso a sus hijos en el medio de un quilombo por el cual van a terminar mal en la justicia en cualquier momento, porque en la causa del Correo están sus hijos involucrados. Digo, es un tipo que no tiene, ni que construyó una familia para las fotos y para la tele y ocultó al resto de la familia. Digo, es un tipo que no tiene, y lo que cuenta Mariano en el libro de Santiago Donel, digo, eso es Mauricio Macri, digamos, ¿no? Es un tipo, el que vimos en la conferencia de prensa el día después de las PASO, ¿no? Bueno, quieren que se pudra todo, que se pudra todo, digamos. Ese es Mauricio Macri. Porque si me enojo les puedo hacer mucho daño. Mucho daño. Él es el más malo de todos, pero además efectivamente nos hizo mucho daño, digamos, ¿no? Mirá el daño que nos hizo durante 4 años, digamos, y no... es una cosa bastante patológica, con mucha... Y en el medio de eso, porque cuando dicen, bueno, va al poder para hacer negocios. No, hace negocios naturalmente en el poder, porque es lo único que sabe hacer plata de la plata, y porque no le parece, no lo ve mal. Yo las veces que lo entrevisté, digo, las veces que me reuní desde lados políticos, pero las veces que lo entrevisté para los libros, el tipo te cuenta barbaridades con muchísima naturalidad. Y vos decís, ¿por qué no? ¿Y por qué yo no podría quedarme con los parques eólicos? ¿Pero quién dijo que porque soy presidente no puedo visitar tal cosa? ¿Entendés? O sea, esa cosa de ¿quién me va a poner un límite a mí, digamos, no? Entonces hace los negocios naturalmente porque no para de hacerlos. Además no los hace él, los hace de su familia, lo pone a su hermano Gianfranco, a su testaferro, qué sé yo, y van sucediendo los negocios. Entonces